las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Bien, y nos vamos hasta Chile, donde 42 policías resultaron heridos durante los enfrentamientos de anoche, el día que se recordó los 40 años del golpe de Pinochet. Los actos de violencia no han cesado, aún en la noche del aniversario del golpe de Estado de Pinochet. El presidente chileno Sebastián Piñera ha pedido a las autoridades judiciales del país castigar a los responsables de los disturbios ocurridos en las dos últimas noches relacionados con los 40 años del golpe militar perpetrado en 1973 contra el gobierno de Salvador Allende. Una vez más, grupos violentistas, grupos extremistas, los conocidos ya encapuchados, con ocasión del 11 de septiembre, aprovechándose de esa fecha, la han utilizado para causar anoche violencia y graves daños a la propiedad, a bienes públicos y a bienes privados. Al menos 42 policías resultaron heridos, 6 de forma grave, luego de que algunos encapuchados les lanzaran ácido, y más de 260 personas fueron detenidas. De otro lado, la noche de ayer, unas 1000 personas se congregaron en el Estadio Nacional de Santiago y encendieron velas en recuerdo de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Sigue viva y sigue en este estado porque todavía no logramos llegar a la verdad. Entonces, mientras eso no pase, la herida está abierta y por eso estamos aquí, porque creo que es importante que la hagamos patente, la hagamos presente cada año. En el recinto deportivo fueron detenidos más de 40.000 prisioneros políticos tras la instalación de la dictadura de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Ayer precisamente se cumplieron 40 años de este acontecimiento que ha sido recordado con gran pesar por los chilenos. Muy bien, realmente una pena que 42 policías heridos y más de 260 personas detenidas en una fecha en la cual es que 4 décadas después continúan los enfrentamientos, ¿no? Sí, no, pero hay que tener una cosa en consideración. Aquí no estamos hablando de gente vinculada a ninguno de los partidos de oposición ni a ninguno de los principales gremios sindicales del país. Este es un grupo de jóvenes, fundamentalmente, curiosamente de los extremos, bueno, no necesariamente, estratos medios, estudiantes universitarios y de barrios marginales de la ciudad de Santiago, fundamentalmente, que son conocidos como encapuchados precisamente porque ocultan su identidad, se consideran a sí mismos anarquistas y utilizan lo que ellos llaman acción directa, que incluye estos métodos violentos, pero es este pequeño grupo de jóvenes conocidos como los encapuchados los que causa esta violencia. No son ni la Federación de Estudiantes, ni la Central Única de Trabajadores, ni la coalición de oposición Nueva Mayoría. ¿Cómo ha celebrado Chile estos 40 años? Sigue estando dividido, pero en todo caso la división ya no es por la mitad, como parecía ser el caso hace 20 años, ¿no? Habría que recordar que Pinochet obtiene 44% de los votos en el referendo en el que pierde la presidencia. Hoy en día 9% de los chilenos consideran que el gobierno de Pinochet fue bueno, muy bueno, y una abrumadora mayoría más bien lo descalifica. El tema sigue siendo, sin embargo, las cuentas pendientes, los desaparecidos que continúan en condición de tales, los militares que habrían cometido actos de represión y que no han sido enjuiciados por ello. Esas son las cuentas pendientes en materia de legado de la dictadura. En Chile también hubo Comisión de la Verdad.
¿Cómo fue la situación de Pinochet en ella? ¿Se le encontró responsabilidad también? No sé, es que eso no lo determinó. Digamos, sí, acá hay que tener una distinción con, por ejemplo, nuestra comisión, que acá era Justicia, Verdad y Reconciliación. Cuando uno ve las experiencias en el mundo de este tipo de comisiones, rara vez se pueden lograr las tres cosas. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, hubo verdad y reconciliación, pero nadie fue preso, o sea, el lado de justicia quedó pendiente. En el caso de Chile, la comisión no establecía responsabilidades penales, o en todo caso no sugería responsabilidades penales. Trataba de establecer cuánta gente fue víctima de qué tipo de represión, cuántos estaban en condición de desaparecidos. Bien, nos vamos ahora a Bolivia. Una huelga ciudadana paralizó la sede del gobierno en La Paz. La protesta se realizó por los recortes del presupuesto que sufrirá la capital luego de un censo. El último censo nacional en Bolivia ha sido lo que ha provocado violentas protestas en la capital, en donde las calles y avenidas amanecieron bloqueadas. Los datos reflejan una caída de población, lo que supone una reducción en los recursos económicos donados por el Estado. Ellos denuncian una manipulación en los resultados. Que nos diga el gobierno que no hay gente es una burla. Lo que pasa es que quieren hacerse la burla con el famoso censo, que ha sido un disparate. Yo vivo en la litoral, pero el censo no ha asomado a mi casa. Nosotros somos 5 personas y no ha venido el censo. Partidos políticos de oposición y grupos civiles sospechan de un fraude luego que cifras preliminares anunciadas en enero por el presidente Evo Morales habían adelantado una población mayor en varias de las más importantes regiones del país. Nosotros estamos demostrando claramente que en la ciudad de La Paz no ha habido omisión en censo. Se ha hecho una cobertura más amplia inclusive que la que tiene la cartografía de la alcaldía. Y ha habido distritos en los cuales se ha registrado crecimiento de población y distritos en los cuales también se ha registrado una reducción en la población. Las cifras que reflejaron una población menor no afectaron únicamente a La Paz, sino también a Cochabamba y Santa Cruz, motor económico de Bolivia. La Paz ha sufrido varias agresiones en el transcurso de los últimos días. La primera agresión ha tenido que ver con los resultados de un censo mal hecho, de un censo hecho con ineficiencia, que ha sido ya desnudado por todos los especialistas y por las universidades públicas del país. Ha sido un censo mal realizado. Y esos resultados nos han arrojado una disminución arbitraria de población con la consiguiente agresión de la pérdida de recursos. Las cifras poblacionales definen la asignación de recursos del Tesoro provenientes del impuesto a la venta de hidrocarburos y también la distribución de escaños en el Parlamento. Bien, esta es una nueva protesta contra Evo Morales. Da la sensación, y te lo he dicho hace un rato, que es el país de las protestas porque no les ha gustado pues, los resultados del censo, que los perjudican de manera económica y salen y bloquean. Y política. Claro, es que, como se dijo al final del reportaje, hay dos impactos, uno económico y uno político, de los datos del censo. Precisamente para evitar que el gobierno central transfiera recursos para gasto social y obra pública a gobiernos locales oficialistas, se estableció el principio de que estas transferencias debían basarse en cantidad de población. Por eso es importante el censo, porque si hay menos población hay menos transferencia de recursos. Pero en segundo lugar, también está la cuestión de cuántos congresistas tienes. Eso también depende del número de ciudadanos con que cuentes. El argumento de que el censo fue mal hecho parece no ser válido. Primero porque se basa en que hubo un dato preliminar que no fue confirmado en el informe final, pero precisamente, digamos, se trata de filtrar los problemas que puedan haber habido para que no aparezcan en el informe final y eso habría marcado la diferencia, eso suele ocurrir. Pero en segundo lugar, hasta donde yo tengo entendido, por medios a los que he accedido, hubo delegaciones de la CEPAL y del Banco Mundial supervisando ese proceso en la última etapa. Entonces, si acaso el reporte final es de mejor calidad, no de peor calidad que el preliminar, que es el que reivindican tanto provincias como Santa Cruz, como el alcalde de La Paz.
Muy bien, ahora nos vamos a Colombia, ya que fue detenida una falsa embarazada que llevaba cocaína. Se trata de una turista canadiense que llamó la atención al pasar el control de pasajeros porque su vientre era demasiado duro y extremadamente frío. Esta mujer de origen canadiense no pudo burlar a los agentes antidrogas de Colombia, siendo detenida en el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, logró la captura de una ciudadana canadiense de 28 años de edad, Richie Tabat Leat, la cual pretendía sacar 2 kilos de cocaína del Aeropuerto Internacional El Dorado. Cabe resaltar que la modalidad utilizada por esta ciudadana canadiense era engañar los controles de la fuerza pública a través de fingir un embarazo. La arrestada es una trabajadora social que había entrado en el país el pasado 6 de agosto procedente de Toronto. Su farsa estaba dando resultado hasta que un inspector antinarcóticos, antes que ella abordara el avión de regreso a Toronto, le preguntó qué tan avanzado era su embarazo. La manera agresiva en cómo respondió que tenía 7 meses fue lo que despertó la sospecha. Tras palpar su vientre de embarazada, el agente percibió que estaba frío y duro, develando la mentira del vientre falso hecho de látex. Según las autoridades, los 2 kilos de cocaína podrían haberse vendido por hasta $60,000 en Canadá, un delito de tráfico de drogas que, de ser declarada culpable, la canadiense podría pasar entre 5 y 8 años en una prisión de Colombia. En lo que va del año 2013, más de 90 extranjeros han sido detenidos en las terminales aeroportuarias internacionales en Colombia, tratando de contrabandear drogas y demás estupefacientes. Bien, ahora nos vamos a México. Un diputado fue asesinado a machetazos cuando ofrecía una entrevista. Él fue obligado a bajar de su vehículo junto al periodista que le tomaba su declaración. Un diputado mexicano de izquierda fue asesinado a machetazos mientras daba una entrevista, en un nuevo acto de violencia que sacude el estado de Michoacán al occidente del país. Autoridades confirmaron que Osvaldo Esquivel Lucatero, exalcalde de un municipio donde han sido asesinados otros funcionarios, estaba dando una entrevista dentro de su vehículo, cuando un grupo de desconocidos lo obligó a bajarse junto con el reportero, para posteriormente atacarlos. Hace meses, el gobierno envió cientos de militares y policías para tratar de contener la creciente violencia en ese estado, donde los caballeros templarios, así como otros grupos ligados al narcotráfico, mantienen aterrorizadas a comunidades enteras. Sus pobladores han tomado el control de la seguridad, pero muchos han sido asesinados. La llamada Tierra Caliente es zona de cultivo de marihuana y amapola, así como de producción de drogas sintéticas destinadas principalmente a Estados Unidos. Cerca de 80.000 personas han muerto en México durante los últimos 7 años en hechos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, mientras que otras 26.000 están desaparecidas. Muy bien, como vemos, la violencia, la muerte está muy presente en la sociedad mexicana. Continúan muriendo, en este caso, políticos. Los periodistas tampoco están libres de ser asesinados. ¿Qué pasa con ese diputado de izquierda? ¿Qué pasa en la zona de Michoacán? Bueno, Michoacán siempre ha sido crónicamente, desde la década del 60, por lo menos uno de los estados con más violencia, tanto delincuencial como política de México. De hecho, una guerrilla marxista de los 70 surgió en Michoacán y tenía ahí su base de operaciones. Luego fue el lugar de nacimiento de uno de los carteles más estrambóticos, el llamado cartel de la familia michoacana. Y el hecho de que la familia michoacana haya entrado en descomposición por la captura de varios de sus líderes genera habitualmente lucha por ocupar el espacio que deja el cartel en declive. Una decisión de la familia michoacana, los caballeros templarios, lucha con otros carteles por el mercado de Michoacán y eso habitualmente atiza la violencia. Un estado que, como repito, ha sido crónicamente violento y es uno de los más pobres del país. Y está en el norte, ¿no? No, está cerca al DF, relativamente cerca al DF, hacia el centro más bien del país. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la campaña electoral en Alemania, donde Angela Merkel es la gran favorita. Y también vamos a comentarles que en Italia se gastará $1.000 millones en